Y vamos a la palabra de Dios y quiero llevarte al inicio, al origen de las relaciones. Y esto lo vemos en Génesis 4, versículos 6 y 7, donde vemos la relación, la primera relación de hermanos, que es de Caín y Abel. Nosotros sabemos la historia de Caín y Abel. La Biblia misma nos narra que Dios le pregunta a Caín, dice la Biblia, ¿por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Versículo 7 dice así: serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Repite conmigo: ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Aquí nos está dando un gran consejo la Biblia. Tú tienes que tener autoridad sobre tus pensamientos y sobre tus emociones. Ten cuidado, dice el Señor, con lo que estás pensando. Ten cuidado, porque lo que tú estás pensando no va a ser nada bueno. Recuerda que la naturaleza, nuestra naturaleza con la que nacimos fue una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída, lo dice la Biblia. Y vemos aquí que, y sabemos el desenlace: Caín mata a Abel y él tiene una consecuencia. Ahora veamos otro ejemplo de hermanos. Génesis 27, versículo 41, vemos a un par de hermanos gemelos que son Jacob y Esaú. Y vemos aquí la relación entre ellos. A pesar de que hubo palabra profética de que el menor sería sobre el mayor, vemos que toda la trama que se desarrolló desde el vientre de su madre Rebeca. Y la Biblia nos dice esto. Vemos que Jacob se roba la bendición de su padre. Y puedo decirte algo muy importante en este aspecto. Si tú lees todo el capítulo el 27 de Génesis, te vas a dar cuenta el poder que hay en nuestra boca, y sobre todo nosotros como padres sobre nuestros hijos. Y muchas veces hablamos con tanta ligereza, pero aquí la Biblia nos enseña que tu boca tiene poder. Y me emociona porque a pesar de que Isaac fue engañado, y cuando Esaú viene con su guisado que le presenta a su padre, le dice: padre, no has guardado nada para mí. Recuerda que fuiste engañado y yo fui engañado. Mi hermano se llevó la bendición, tú has puesto tus manos sobre él, lo ungiste con aceite tal vez, y él se ha llevado lo que me correspondía. Y aquí hay una enseñanza muy grande cuando Isaac le dice: tu hermano se ha llevado toda la bendición. Y eran palabras, pero palabras llenas de poder. El padre pudo haberle dicho: ay, hijito, mira, ay, sana, y tú también vas a ser grandemente bendecido, y no le tengas celos, porque hubo un espíritu de celos, de contienda, de venganza, lo vamos a ver, de envidia, que trajo división. Repite conmigo: división entre ellos. Y cuando sucede esto en Génesis 33, versículo 3 y 4, vemos lo que hay en el corazón de Esaú hacia su hermano. La Biblia dice así: entonces Jacob se adelantó a todos ellos cuando después de 20 años busca o trata de regresar a su casa, pero él tiene miedo de su hermano Esaú. Y dice: entonces Jacob se adelantó a todos ellos cuando se aproximó a su hermano, se inclinó hasta el suelo. ¿Cuántas veces? 7 veces.
y delante de él. Siguiente versículo, por favor. Versículo 4. Entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, puso los brazos alrededor de su cuello y besó, y ambos lloraron. Después de 20 años de separación, Esaú y Jacob regresan a una reconciliación después de 20 años, donde Esaú había prometido que en cuanto su padre muriera, él iba a matar a su hermano Jacob. Y vemos el final de esta historia, que hubo perdón, hubo restauración, hubo misericordia, hubo humildad, un acto de humildad al humillarse hasta el suelo para reconocer: te fallé, hermano, y me importa estar bien contigo. Jacob sabía que Dios estaba con él y que él nunca lo había dejado en esos 20 años. Y es lo mismo que pasa con nosotros. Vamos ahora al Salmo 133. Y quiero hablarte un poco del Salmo 133, hablarte un poco de la historia de este Salmo 133. El Salmo 133 solo consta de 3 versículos, pero el Salmo 133 forma parte de 15 salmos, de 15 canciones que están desde el Salmo 120 hasta el Salmo 134, donde el Salmo 133, escrito por David. David de esos 15 escribió 4. En estos 3 versículos, David narra lo que había de suceder con el pueblo de Israel. David escribe a través de este canto una voz profética, donde lo que más anhela Dios es la unidad. Repite conmigo: Dios anhela la unidad. Y a estos 15 salmos se le llaman salmos de ascensión, porque eran usados para ir subiendo la escalinata para llegar al templo de Jerusalén, que está en el monte Sión. Y ahí era el tiempo donde ellos recitaban estos 15 salmos y donde ellos alababan al Señor, donde preparaban su corazón mientras iba el peregrinaje para llegar a la casa de Dios. Recuerda que David escribió estos salmos, pero David no vio la construcción del templo, porque lo hizo Salomón. Pero David sabía perfectamente que su hijo se iba a enfrentar a muchos problemas, a muchos conflictos, y que él iba a necesitar la sabiduría de Dios para tener al pueblo en unidad. Repite conmigo: unidad. Así que vemos que en este salmo, y aunque David no lo vio, pero sí profetizó, y lo que más anhelaba era que el pueblo, cuando fuera caminando, supiera que lo más importante dentro de su comunidad, dentro de la familia, dentro del matrimonio, era caminar en unidad. Amén. Y vemos aquí, y voy a tocar 3 puntos rápidos. El número 1, promesa de lo que Dios quiere hacer si hay unidad. Y vamos al versículo 1 del Salmo 133. En el Salmo 133, el primer versículo es hermoso y dice: qué maravilloso y agradable es que cuando los hermanos conviven en armonía. El Señor nos está llamando a vivir en armonía. ¿Cuántas veces nosotros
hemos excluido a la gente con la que no tenemos empatía y que en un momento tuvimos roces con ella. Y decimos, prefiero hacerme como que no estás y pasar de largo. Y prefiero no hablarte, y aunque tú me lastimaste, ya prefiero aquí córtalas y aquí se rompió una taza. Y ya no te hablo. Pero ya te perdoné. Y hasta aludimos al Señor. Ya el Señor sanó mi corazón, pero ya no quiero nada contigo. ¿Les parece esto conocido? ¿O creo que nada más a mí? No. En 1 Corintios 1:10, la Biblia nos dice algo muy importante. Saben que lo más difícil, los pastores tenemos la profesión, podríamos si llamarla así, más difícil de la tierra. ¿Y saben por qué? Porque tratamos con personas. Si dos hermanos se ofenden, se lastiman, todos dejan de venir, uno de ellos deja de venir a la iglesia. Y después nos enteramos los pastores y decimos, oye, ¿por qué ya no viene? Pues porque se peleó con fulano de tal. Y el Señor y la iglesia, ¿qué culpa tiene? La paga siempre la iglesia. Pero ven lo que dice Pablo en Corintios, todos juntos. Amados hermanos, les ruego por la autoridad que vivan los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer. Y vuelve a decirnos, unidos en pensamiento y propósito. ¿Sabes? El diablo, su misión es dividir. Y hace 8 días yo les compartía las palabras de Julio César, el emperador romano. Divide y vencerás. Y es muy real. Divide y vencerás. Divide un matrimonio y lo vas a destrozar. Divide una empresa, un negocio y va a caer. Divide a los hermanos por celos, por contiendas, y entre ellos va a haber distanciamiento y alejamiento de familia. Divide y vencerás, es el lema del diablo. Él quiere destruir la iglesia. El pastor Oscar Jr. hablaba en el primer culto de que la iglesia que está a 2 cuadras, no estoy hablando de la tradicional, sino una del reino, son mis hermanos. Yo no debo de contender contra ellos porque vamos a estar juntos en el reino. Son mis hermanos. No estamos en competencia, ni debemos de estar en celos, porque es mi hermano y tenemos un solo Padre. Amados, es lo mismo que tenemos que tener en nuestra mente, tener una mente de hijo de Dios, porque el Señor nos dice lo que nos conviene y lo que a Él le agrada. Amén, ¿estás conmigo? Por eso la Biblia es tan clara. Cuando un matrimonio viene delante de los testigos y pactan su unión, la Biblia dice, serán una sola carne. Habla de unidad. Así que en el corazón del Padre lo que hay es unidad, trabajar en unidad. Y eso es lo que anhelamos nosotros como pastores, que en la iglesia haya unidad. Yo sé que venimos de diferentes costumbres, diferentes culturas, pero algo que nos tiene que unir es la palabra de Dios. Algo que nos tiene que unir es nuestra fe y nuestra confianza, y sobre todo la obediencia a la palabra de Dios. Porque la Biblia es bien clara. Una casa dividida no prevalece. Lo dice la Biblia. Muchas veces los matrimonios usan a los hijos. Ay, ¿ya viste a tu papá? No nos quiere llevar de vacaciones y yo sé que tiene dinero, pero es un codo.
y empezamos a maquinar para ganarnos el favor de los hijos, sin nosotros poner o darnos cuenta que si empezamos a manipular a los hijos, tarde que temprano, esa manipulación se va a venir en contra nuestra. Porque cuando tú quieras llamarle la atención a tus hijos van a estar con resentimiento, con amargura, con coraje contra uno de ellos. Y ya va a haber división. Recuerda lo que dice también un dicho, que la unión hace la fuerza. Y la Biblia lo dice también, si dos caminan de acuerdo en alguna cosa, si cae uno, el otro lo levanta. Amén, iglesia, ¿está conmigo? Romanos 12, versículo 10. Romanos 12. Romanos 12. Y hemos visto aquí la historia de hermanos de sangre, pero también el Señor nos llama a que vivamos esto con nuestros hermanos en la fe. Amén. El Romanos 12, el versículo 10 dice así: ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Y quiero que se queden con esa palabra honra en su mente, en su corazón. Versículo 16 de este mismo capítulo: vivan en armonía unos con otros, no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común, y no piensen que lo saben todo. Y esto habla de orgullo. Cuando menospreciamos a nuestro hermano, cuando decimos, no, tú no eres digno de mi amistad. No, yo para qué me voy a juntar contigo. Y tus hijos te escuchan y empiezan a ser selectivos. Mi mamá dice que yo no puedo juntarme contigo, porque lo dice. Amados, Jesús nos vino a predicar un evangelio incluyente, no excluyente, no selectivo. El Señor nos ama, nos rescató por su gran misericordia a tal y como estábamos, ¿sí? Y jamás rechazó a ningún pecador. Y no es porque Dios esté de acuerdo con el pecado. El pecado, el Señor lo condena. Pero lo que Él anhela que tú y yo practiquemos sea el perdón todos los días. ¿Estás conmigo, iglesia? Número 2, ¿cómo llegar a la unidad? Y volvamos al Salmo 133, en el versículo 2, dice así: pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. Y ahora quiero hablarte de otros hermanos que está mencionando David en este pasaje. Primero habla de Aarón. Y nosotros conocemos esta historia de Aarón y Moisés. Del versículo de Éxodo 28 al 30, la Biblia nos narra cómo Moisés le dice a Aarón: Aarón, te encargo al pueblo, mientras yo voy a subir al monte a tener un tiempo con Dios. Te encargo al pueblo, cuídalo, dales consejería, ministralos. Y la Biblia nos dice en estos capítulos que el pueblo se impacientó a pesar de que Moisés había hecho milagros y prodigios, y el pueblo era testigo de que Dios estaba con Moisés. Moisés representaba la unción, representaba la autoridad de Dios. Y vemos que en estos capítulos Dios le está dando directamente a Moisés instrucciones de lo que iba a ser las ceremonias, de lo que iba a ser el tabernáculo. Pero lo más importante es de que tenía que ungir a Aarón
como el primer sacerdote, el primer mediador entre el pueblo y él. Y nosotros sabemos que mientras Moisés estaba en la presencia de Dios, Aarón estaba metiendo la pata con el pueblo de Israel, obedeciéndolo, dejándose manipular e influenciar por el pueblo, cuando les dice: haznos un becerro de oro para que lo adoremos. Y la Biblia no dice que él se negó, se ve que flojito y cooperando. Rápido hizo su becerro y llevó al pueblo a la idolatría. Sabemos esta historia y me encanta, porque a pesar de que Dios sabía lo que iba a pasar con Aarón, Dios no lo excluyó, Dios no lo hizo a un lado, Dios no lo castigó en ese momento, sino lo tomó por su gracia y por su misericordia, y le dijo a Moisés: úngelo como sacerdote. Y en el versículo 2 nos habla de esta unción que representa el aceite. Era un aceite muy especial que lo narra allí en Éxodo 28 del 1 al 3. Nos narra cómo era este tipo de aceite. La Biblia dice así: manda llamar a tu hermano Aarón y a sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar, apártalos de los demás israelitas para que me sirvan y sean mis sacerdotes. Sigue diciendo la Biblia: hazle a Aarón vestiduras sagradas que irradien belleza y esplendor. Versículo 3: instruye a todos los hábiles artesanos a quienes he llenado con el espíritu de sabiduría, que confeccionen las vestiduras de Aarón, las cuales lo distinguirán como un sacerdote y apartado para mi servicio. Vemos aquí la instrucción, y nuevamente en Éxodo 30, versículo 10, la Biblia nos dice lo siguiente: una vez al año, Aarón deberá purificar el altar, untando los cuernos con sangre de la ofrenda que se hace para purificar al pueblo de su pecado. Esta ceremonia se llevará a cabo todos los años, de generación en generación, porque ese altar es el más santo del Señor. Era un aceite muy especial, un aceite que era solamente, escúchalo, para consagrar, para ungir a los profetas, a los sacerdotes y a los reyes de Israel. No se usaba en cualquier persona. Y no era un aceite así como que ahora lo usamos, nada más nos ponemos, y aquí eran 4 a 5 litros que se derramaban sobre la cabeza del sacerdote en ese caso, y se dejaba derramar, caer sobre sus vestidos sacerdotales. Ahora, a través de Jesucristo, tú y yo ahora somos reyes y sacerdotes, nación santa. ¿Qué significa esto? Que a través de Jesucristo, de su sacrificio en la cruz del Calvario, tú y yo tenemos el poder, la autoridad de la unción del Espíritu Santo por el perdón de nuestros pecados. Amados, esto debe de reflejar en nuestros frutos, en amar a nuestros hermanos. ¿Sabes quién es tu hermano? El que está junto a ti. Ese es tu hermano, el que está atrás de ti, el que te rayó el carro allá afuera, el que no te saludó y no te pela allá, no te conoce. Ese es tu hermano. Y la Biblia es tan clara cuando nos dice: ama a tu hermano. Y en Éxodo 30, ahí mismo, Éxodo 30, versículo 30 al 32, dice así la Biblia:
Unge a Aarón y a sus hijos a fin de consagrarlos para que me sirvan como sacerdotes. Y dile al pueblo de Israel: este aceite santo de la unción está reservado para mí de generación en generación. Nunca será usado para ungir a ninguna otra persona, ni deberán preparar una mezcla igual para ustedes. Es aceite consagrado y tienen que tratarlo como tal. La unción simboliza su presencia. La unción representa su palabra. La unción representa el poder, la consagración, porque el sacerdote tenía que consagrarse, santificarse para poder entrar al lugar santísimo y poder ofrecer ofrendas, holocaustos al Señor. Tú y yo venimos hoy a alabar y a glorificar al Señor, pero Él ha lavado tus vestidos con su sangre preciosa en la cruz. Así que tú y yo ya tenemos libre acceso al Padre, pero tenemos que caminar en esa unidad. ¿Y sabes qué me emociona? La Biblia dice: perdona, honra al que te ha defraudado. Perdona, habla bien de aquel que ha hablado mal de ti. Porque la humildad es la clave para llegar a esa unción sacerdotal. De perdonar todos los días. ¿Sabes? Cuando yo leí Lucas, creo que es 17:5 o 4, cuando dice: tienes que perdonar a tu hermano 7 veces cada día. Yo dije: cada día, no manches. Cada día sacrificar mi carne, sacrificar mi justicia, sacrificar mis emociones, sacrificar mis heridas para poder amar. Y esto significa: todos los días debo de aprender a amar a mi esposo, aprender a amar a mis hermanos. Y debe de ser un estilo de vida para nosotros como hijos de Dios. No hay ningún amén. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Pero lo dice el Señor. Número 3 y último: la bendición trae unidad. Y volvemos al último versículo del Salmo 33, versículo 3. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón, que cae sobre las montañas de Sión. Y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Este número 3 le he puesto: la bendición de la unidad, o la unidad trae la bendición. Y vemos en este pasaje de el Salmo 133 algo muy importante. Datos históricos. El monte Hermón es un monte que tiene una altura de 2,814 metros sobre el nivel del mar. O sea, es enorme. Pero tiene la gracia, tiene el atributo del monte Hermón de que baja en él un rocío, una frescura, como lo dice el Salmo de David. Tanto que puede llegar hasta el monte de Sión, que es como un chipote, porque no llega ni a cerro. Puede ser que en ese tiempo era un cerrito. Y esto nos habla del hermano más fuerte, que fue Moisés, para cubrir, para proteger, para amar a Aarón, su hermano. El monte de Sión. Y nosotros sabemos la historia, que cuando Moisés le reclama a Aarón: ¿qué hiciste con este pueblo? Aarón le dice: es que fueron ellos, yo no fui, ellos fueron. Y a Moisés, escucha bien, y quiero que quede esto en tu corazón. Lo que hizo Moisés en ese momento, en vez de condenar a su hermano, expulsarlo del pueblo, fue
ponerse en la brecha por la vida de su hermano y por la vida del pueblo, porque Dios quería exterminar a ese pueblo. Y se pone Moisés en medio y le dice al Señor: no los destruyas. Todo el tiempo que caminaron en el desierto, Moisés cuidó a su hermano, a pesar de que él, después de él, era el hombre más poderoso de Israel. Era el sacerdote del pueblo de Israel. Pero Moisés era el hombre fuerte, el hermano fuerte, que protegía, cuidaba, guardaba a su hermano Aarón. A pesar que en Números 12 nos narra cómo él fue condenado, fue enjuiciado por haberse casado con una mujer que no era judía. Nuevamente Aarón criticando y levantando juicio contra su hermano. Y tuvo consecuencias. Repite conmigo: hay consecuencias. Cuando tú levantas juicio contra tu hermano, cuando levantamos juicio contra otros pastores, cuando levantamos juicio contra líderes, amados, amémonos unos a otros como el Señor nos ha mandado a hacerlo. ¿Estás conmigo, iglesia? En Juan 17, 20 al 23, el único que cumplió con este propósito y con este llamado fue nuestro Señor Jesucristo. Su última oración, sus últimas palabras fueron para ti y para mí. Y dice la Biblia: no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean así como tú y yo somos. Es decir, como tú estás en mí, Padre, yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo sea testigo de que tú me enviaste. Versículo que sigue: les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Pueden subir, chicos, de la alabanza que les pedí que estuvieran. Y sigue diciendo: yo estoy en ellos y tú estás en mí, que gocen de una, pero no cualquier unidad, una unidad perfecta, que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas. Amén. Una unidad donde no hay reclamos, una unidad donde no hay resentimiento, donde no hay juicio, donde no hay crítica. Eso mismo hizo Jesús. Jesús es un símil, un modelo de Moisés. Tú y yo somos un símil de Aarón, que aunque le hemos fallado al Señor y hemos pecado contra Dios, tenemos a un Jesucristo intercediendo todos los días por cada uno de nosotros. Tenemos a un Jesús, dice la Biblia, que tenemos el abogado perfecto, que cada día está pensando en ti, no señalando tus errores, no señalando tu pecado, sino teniendo misericordia. De la misma manera que José fue un símil de José, que perdonó a sus hermanos. Tenemos que aprender a honrarnos unos a otros. Y en vez de desechar a tu hermano que te ha fallado, tenemos que ir y levantarlo y decirle: hermano, sé que a ti te falta mucho por crecer. Líderes, levantemos a los que están con nosotros. En vez de desecharlos, de decirles: ven, te voy a ayudar a que llegues a tu destino. Ven, yo no te voy a descalificar. Si Dios me calificó a mí, ¿quién soy yo para descalificarte? Tenemos que practicar la humildad y luchar, escúchame bien, en la intercesión por los que te lastiman. Número 1, intercede por aquel que te ha hecho daño. Número 2, ten misericordia
y perdona todos los días. Número 3, restaura como el hijo pródigo, como el buen samaritano. Y esto traerá unidad. Tenemos que aprender a honrar. Tenemos que aprender a servir. Yo honro al grupo de alabanza que aún en tiempo de pandemia no se echaron para atrás. Aquí estuvieron. Yo honro a los líderes que no se echaron para atrás, que estuvieron con nosotros, porque no fue fácil. Para mí no fue fácil enfrentarme a una cámara. Yo honro la vida de mi esposo, porque creyó en esta promesa y creyó en esta visión. Honro a mis líderes, honro a la gente que ha puesto su confianza en nosotros. Honro tu vida, amado, porque eres parte de la familia de Jesús. Eres parte del reino. Venga tu reino, Señor. Venga tu reino, Señor. Lo que hay en el cielo, lo haya en la tierra. Venga tu reino, Señor. Derrama tu bendición. Quiero pedirte que te pongas de pie y terminemos con Deuteronomio 28. Como una bendición para tu casa, como una bendición para tu vida, como una bendición para tu trabajo. Y lo leamos, lo recibamos, porque son palabras que el Señor está diciendo para su pueblo. Repite conmigo, la Biblia dice así: el Señor me asegurará bendición en todo lo que yo haga y llenará mis depósitos con granos. El Señor mi Dios me bendecirá en la tierra que me ha dado. Hazlo en primera persona. Siguiente: si obedezco los mandatos del Señor mi Dios y ando en sus caminos, el Señor me confirmará como su pueblo santo, tal como juró que lo haría. Siguiente versículo: entonces todas las naciones del mundo verán que somos el pueblo elegido por el Señor y quedarán asombradas ante ti. Siguiente: el Señor nos dará prosperidad en la tierra que le juró a nuestros antepasados que nos daría. Nos bendecirá con muchos hijos, gran cantidad de animales y cosechas abundantes. Versículo 12: el Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno desde su inagotable tesoro en los cielos y bendecirá todo mi trabajo. Yo prestaré a muchas naciones, pero jamás tendré necesidad de pedirles prestado. Versículo 13: si escucho los mandatos del Señor mi Dios, que Él me entrega hoy, y los obedezco cuidadosamente, el Señor me pondrá a la cabeza y no en la cola, y siempre estaré en la cima, nunca por debajo. No me apartaré de ninguno de sus mandatos que Él me entregó hoy, ni seguiré a otros dioses, ni les rendiré culto. ¿Quién dice un amén a esta palabra? ¿Quién dice un amén?